Para crecer en el conocimiento de Dios, tienes que ser dispuesto, aún entusiasmado a aprender. Tienes que desear aprender. También tienes que esforzarte a prestar atención a la sabiduría. No es muy fácil, aún para nosotros los viejos. Cuando estamos leyendo la palabra, a veces es muy difícil prestar atención o recordar lo que hemos leído. Tenemos que esforzarnos. También tenemos que clamar a Dios por la sabiduría. La oración es una parte esencial en la vida devocional de una persona, sea joven o sea adulto. Tienes que no solamente dedicarte, sino cultivar una vida de oración. Por fin tienes que reconocer el valor inestimable de la sabiduría y buscarla sobre todo. El conocimiento de Dios es el conocimiento más importante porque Dios es la persona más importante. También conocer su voluntad es importante porque es un asunto de vida y muerte. Ahora, quiero darles algunas advertencias antes que empecemos a estudiar el texto. Primeramente, cada condición demanda una respuesta de ti, joven. Y cómo respondes va a determinar el curso de tu vida. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Vas a vivir según tu propia sabiduría? Tú que has vivido quizás 9 años, 15 años, 20 años. ¿Tú vas a confiar en tu propia sabiduría? ¿Vas a confiar en la sabiduría de tu cultura, de tu generación, de este mundo caído? ¿O vas a confiar y buscar la sabiduría de Dios? ¿Cómo vas a vivir? Si tú me dices, bueno, yo voy a vivir según la sabiduría de Dios, entonces, ¿cómo ha cambiado esta convicción? ¿Cómo ha cambiado esta convicción tu vida? Tú dices que vas a vivir según la sabiduría de Dios. Muéstrame. ¿Cómo estás viviendo según la sabiduría de Dios? ¿Cuánto tiempo cada día estás estudiando la Biblia? ¿Cuánto tiempo cada día estás orando? Cuando vas a la iglesia, ¿estás esforzándote a prestar atención al predicador, a los pastores? ¿Estás buscando consejo bíblico de tus padres? Podemos decir que anhelamos vivir según la sabiduría de Dios, pero si no hacemos nada, es una mentira. También tengo una advertencia para los padres. Primeramente, este texto asume que los padres están comunicando los mandamientos de Dios a sus hijos. Es muy importante. En el libro de Proverbios, aunque nosotros vemos en las Escrituras que el pastor en la iglesia, los ancianos en la iglesia son de suma importancia con respecto a la enseñanza de los niños. En el libro de Proverbios no es el predicador que está enseñando a los niños, sino es el padre y la madre. Entonces todo lo que estamos estudiando aquí hoy día asume que los padres están comunicando los mandamientos de Dios, las enseñanzas de Dios, el conocimiento de Dios a sus hijos. Entonces, padres, por favor, escúchenme, especialmente los hombres. Quizás no tengas el don de enseñar, pero todavía no es una excusa. Como adulto, tú debes ser maduro espiritualmente. Y si eres maduro espiritualmente, entonces vas a tener un conocimiento maduro de la palabra de Dios. Y tienes que comunicar lo que tienes a tus hijos. Es el regalo más grande que puedes darles. Ahora, nada funciona
o la autoridad espiritual de lo que enseñamos como padres existe solo a la medida que nuestra enseñanza se conforma a la voluntad revelada de Dios. A veces como padres nosotros mandamos a nuestros hijos que limpien sus cuartos o que laven los platos y ellos dicen, ¿pero por qué? Y nosotros decimos, porque yo te lo he dicho. ¿Por qué? Pero en la vida cristiana no es suficiente. Si nosotros decimos algo acerca de Dios o enseñamos un mandamiento a los hijos, nosotros tenemos que hacerlo con la autoridad de las Escrituras. Los hijos no deben hacer tal cosa simplemente porque es lo que hemos dicho, sino ellos deben hacerlo porque se encuentra en la Escritura. Y cuando mandamos a los hijos nuestros, nuestro mandamiento es conforme a la Biblia, conforme al carácter y la voluntad de Dios. También aquí en el libro de Proverbios algo que debemos entender es que nada funciona si los padres, especialmente el padre, no se dedican a estudiar la palabra y enseñar la palabra a sus hijos. Por fin, a los padres me gustaría decir lo siguiente. En capítulo 2, versículo 1, el texto comienza con Hijo mío. Esta frase denota un deseo, un anhelo muy grande de parte de los padres. Ellos reconocen que lo más importante en la vida es conocer a Dios. Y es el deseo más grande de los padres que sus hijos conozcan a Dios y que anden conforme a su voluntad. A veces yo tengo que viajar por muchas partes del mundo y yo vivo aquí en los Estados Unidos, donde personas son muy ambiciosas, pero muy ambiciosas con respecto a dinero, fama, a propiedades, a cosas. Pero todas estas cosas no van a existir para siempre, van a terminar. Nosotros debemos pensar en las cosas eternas y debemos pensar en nuestros hijos y en la eternidad. ¿Cuál es el don más grande que podemos dar a nuestros hijos como padres? No es riqueza, no es fama, ni es una larga vida, sino la vida eterna. Entonces, padres, estoy aquí enseñando a sus hijos la palabra de Dios. Y probablemente también el pastor en tu iglesia se dedica a enseñar la palabra de Dios a ti y a tus hijos. Pero no es suficiente, padres. Ustedes mismos tienen que dedicarse al estudio de la Biblia para que también puedan enseñar a sus hijos. No puedo exagerarme aquí. No puedo sobreenfatizar el asunto. Como padre, especialmente como hombre, en la casa, en la familia, tú tienes que empezar a estudiar la palabra. Si no lo haces por ti mismo, por lo menos hazlo por tus hijos y por tu esposa. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, leemos: «O si ellos tuvieron tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre». Estas no son meramente las palabras de Moisés, sino son las palabras de Dios. Y estas palabras revelan algo muy importante con respecto al corazón de Dios. Su deseo más grande
es el bienestar eterno de su pueblo. Y Él, en su infinita sabiduría, reconoce que la ignorancia de Dios, una persona ignorante del carácter y de la voluntad de Dios, es muerte, es muerte. El obstáculo más grande en la bendición de una persona, la bendición espiritual y eterna, es una falta de conocimiento de Dios. De nuevo, el regalo más grande que puedes darte a ti mismo es un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Y el regalo más grande que puedes dar a tus hijos es la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver la promesa. Vamos a empezar con la promesa y luego vamos a estudiar las condiciones por las cuales alcanzamos la promesa. En versículo 5 de Proverbios 2 encontramos la promesa. Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Entonces vamos a ver estos dos textos, estas dos frases. Primeramente, descubrirás el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, que como hemos dicho, es la cosa más valiosa que puedes obtener o que puedes dar a otro. Vamos a Jeremías un ratito. Hemos estudiado Jeremías antes, pero vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a Jeremías capítulo 9, versículo 23. Así dice el Señor. Entonces, el Señor está hablando. El Señor está revelando su opinión. ¿Qué opina el Señor? Él dice, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Estas son las cosas en las cuales los hombres más se glorían. ¿No es cierto? Los hombres se jactan de su sabiduría mundana, se jactan de su poder, sea poder militar o poder físico, y se jactan de su riqueza, de su dinero. Pero el Señor dice que es una tontería hacer tal cosa. Versículo 24, ¿qué debemos hacer? El que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Hay dos cosas aquí. Debemos entender o comprender los hechos bíblicos acerca de Dios, las verdades acerca de Dios que se han revelado por medio de la palabra de Dios. Debemos entender o comprender estas cosas. Pero no solamente debemos comprender los hechos acerca de Dios, sino debemos conocer a Dios, que en el idioma hebreo denota un conocimiento íntimo, personal, una relación personal. Entonces no solamente debemos crecer en nuestro entendimiento de los hechos bíblicos, sino debemos crecer en nuestra relación personal con el Señor, por medio de estudiar la palabra y también por medio de orar. Y no solamente intercesión, sino comunión, simplemente hablando con Dios, cultivando una relación personal y más íntima con Él. Padres, ustedes tienen que hacer esto para ser un ejemplo a sus hijos, para que ellos también lo hagan. Hay que comunicar a nuestros hijos la necesidad de saber o de entender los hechos de Dios que se revelan en las Escrituras, pero también tenemos que motivar a nuestros hijos a orar, y lo hacemos por medio de nuestro ejemplo y por medio de nuestras enseñanzas. Entonces,
El rico no debe gloriarse en su riqueza, el sabio en su sabiduría, el fuerte en su poder, mas el que se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor. ¿Por qué debemos conocer al Señor? Porque es el Señor. ¿Por qué debemos conocer a Dios? Porque es Dios. Es la persona más importante en el universo. Es el que nos creó, que nos mantiene, que obra a favor de nosotros. Por Él vivimos. Pero también un día Dios es el que nos va a juzgar. Entonces el conocimiento más grande no tiene que ver con la riqueza mundana o la fuerza física o la sabiduría mundana. La necesidad más grande que tenemos es conocer al Dios que nos creó y un día que nos va a juzgar. Él dice, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Qué está diciendo acá? Que cuando hablamos de conocer a Dios, de verdad estamos hablando de una relación personal, pero también estamos hablando de algo doctrinal, algo teológico. Nosotros necesitamos crecer en nuestro conocimiento, no solamente de la voluntad de Dios, sino del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Porque Él dice que hago misericordia, derecho y justicia. Es una revelación de su carácter. El conocimiento más importante que una persona puede poseer es el conocimiento de quién es Dios y qué ha mandado Dios. Ahora, vamos a ver algunos otros textos. En Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Hay personas que dicen que por medio de nuestra fe, ¿no?, somos fuertes, pero no puedes tener fe si no tienes conocimiento del carácter de Dios, conocimiento de lo que Él ha prometido. Entonces, en estos días, nosotros vivimos en un mundo muy peligroso, muy oscuro. Hay cosas sucediendo en nuestros días que nos asustan. ¿Cuál es el remedio? ¿Qué necesitamos? Un conocimiento más grande del carácter de Dios, que es un Dios en quien podemos confiar. Y también conocimiento de sus promesas y conocimiento de lo que Él nos ha mandado. En 1 Corintios 15:34, sed sobrios como conviene, y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Hay dos verdades muy importantes en este texto que tienen que ver con el conocimiento de Dios. Primeramente, para una persona es una vergüenza ser ignorante de Dios. Es una vergüenza. Un hombre puede ser rico, poderoso, famoso, pero es una vergüenza ante Dios si no posee un conocimiento maduro de Dios. Otra verdad que se revela acá es que hay una relación directa entre pecar y una falta de conocimiento de Dios. Hay muchos que pecan, aún en la iglesia, por causa de su ignorancia, porque no estudian la palabra, o quizás también el predicador no expone la palabra. De nuevo, según lo que hemos leído, la necesidad más grande que tenemos es conocer a Dios. Y él usa una palabra aquí en versículo 5. Él dice,
descubrirás el conocimiento de Dios. ¿Qué significa? Que el conocimiento de Dios no proviene del corazón humano, sino hay que descubrirlo por medio de estudiar, investigar las Escrituras. Lo que podemos ver es que el conocimiento de Dios no simplemente se nos acerca, no simplemente se nos presenta. Nosotros tenemos que esforzarnos. El conocimiento de Dios no nos va a buscar. Nosotros tenemos que buscar el conocimiento de Dios. Hace años atrás yo leí un libro que me impactó bastante acerca del tema de talento humano. Y en el libro, el autor estaba abogando por una cosa. Él decía, el talento de verdad no tiene mucho valor. Y él empezó, después de abogar a su punto de vista, él empezó a dar ejemplos de atletas que no tenían talento natural, pero se esforzaban. Estudiosos, eruditos, que no tenían un IQ muy alto, pero se esforzaban, y por medio de sus esfuerzos, ellos llegaron a ser los mejores. Es lo mismo en la vida cristiana. Es muy posible que no leas muy bien, o que no hayas sido entrenado en teología, pero si te esfuerzas a conocer al Señor, a descubrir el conocimiento de Dios, vas a descubrir el conocimiento de Dios. Él es fiel para ayudarnos. Ahora, la promesa, la primera parte de la promesa es descubrirás el conocimiento de Dios, pero también entenderás el temor del Señor. ¿Qué significa? Entenderás el temor del Señor. Significa lo siguiente: vas a comprender lo que realmente significa reverenciar al Señor. O sea, vas a entender la apropiada disposición y el comportamiento que realmente demuestran respeto al Señor y reciben su aprobación. En otras palabras, vas a entender muy bien la voluntad de Dios. Tú puedes decir que tú tienes una reverencia muy profunda por el Señor, pero no es verdad si no estás viviendo de acuerdo con su voluntad. Y no puedes vivir de acuerdo con su voluntad si no estudias su voluntad. ¿Qué significa estudiar la palabra? En Efesios capítulo 5, versículo 17, tenemos un texto muy importante. Dice, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Entonces, recuerden en 1 Corintios 15:34, es una vergüenza no tener conocimiento de Dios. Es una vergüenza ser ignorante en el asunto del conocimiento de Dios. Aquí tenemos dos opciones. ¿Entendemos la voluntad de Dios o somos necios? ¿Entendemos la voluntad de Dios o somos necios? Hay muchos aún en la iglesia que se consideran sabios, siempre quieren aconsejar y dar su opinión, pero cuando ellos abren la boca solamente pueden hablar de sus opiniones. No pueden hablar de lo que el Señor ha dicho porque no han estudiado y ellos son ignorantes de la voluntad de Dios. No debemos ser así. Él dice, así pues, no seáis necios, sino entended, ¿no? Debemos aprender cuál es la voluntad del Señor. Ahora,
Voy a concluir esta enseñanza con una advertencia muy importante. Voy a leer. Es extremadamente peligroso concluir con nuestra mente humana o según nuestra cultura caída cómo Dios desea o demanda ser reverenciado. Tú puedes decir, Dios debe ser reverenciado, debemos mostrar reverencia a Dios, pero ¿cómo vas a hacerlo? Porque hay muchas opiniones en el día de hoy con respecto a cómo podemos hacerlo, pero ninguna de estas opiniones mundanas importa. ¿Por qué? Solo podemos reverenciar a Dios según lo que Él nos dice. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 8, de ninguna manera haréis lo que haces aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos. ¿Cuál es más importante? ¿El tabernáculo o la iglesia en el día de hoy? Bueno, la iglesia en el día de hoy. Pero cuando Moisés estaba construyendo el tabernáculo, Dios le dio una advertencia muy fuerte. Él dijo a Moisés, ten cuidado, que hagas todo conforme al designio que yo te había dado. No tenemos el derecho de adorar a Dios conforme a nuestra opinión, nuestros deseos, nuestros sentimientos. Si vamos a reverenciar a Dios de verdad, tenemos que hacerlo conforme a lo que Él ha mandado. En 1 Crónicas 13, 9 a 10, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes casi la volcaron, y se encendió la ira del Señor contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y allí murió delante de Dios. Estoy seguro, parece que Usa era un hombre piadoso. Él quería proteger el arca. Parece que Usa era un hombre sincero. Pero él actuó con ignorancia, haciendo lo que le parecía bien en sus propios ojos. Y él pensaba probablemente que él estaba sirviendo a Dios y agradando a Dios por medio de su acto. Al final, él fue juzgado y murió. Cuando tú adoras o cuando tienes alabanza en tu iglesia, ¿lo estás haciendo conforme a lo que el Señor ha mandado? ¿O simplemente conforme a los directores de música que tienen bastante talento? Una vez yo estaba predicando en una conferencia de directores de música y yo les pregunté, ¿cuántos de ustedes han leído de Génesis a Apocalipsis, tomando cada texto que habla de la adoración, estudiándolo, y por medio de estudiarlo, todos los textos formaron su doctrina de adoración en la reverencia del Señor? Ninguno lo había hecho. Entonces yo traté de mostrarles el peligro de lo que habían hecho. Estaban adorando al Señor, pero sin haber estudiado lo que el Señor quería. Muy importante. Ahora, con respecto a crecer en el conocimiento de Dios y el temor del Señor, hay 3 reglas importantes. Primeramente, no consultes a ningún supuesto profeta. Hay muchos falsos maestros y profetas en el día de hoy, profetizando y predicando
muchos errores. No debes consultar a ningún profeta para saber cuál sea la voluntad de Dios. Consulta tu Biblia. No hagas lo que te parece bien en tus propios ojos. Es una tendencia que todos nosotros tenemos. No lo hagas. Pero vas a hacerlo si no estás estudiando la palabra de Dios. Acude a la palabra de Dios para tener un encuentro con el conocimiento de Dios. Es la única fuente infalible, la palabra de Dios.